Buenas tardes, compañeras y compañeros. Las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática expresamos nuestro rotundo rechazo al deslinde de la responsabilidad en el ejercicio y gestión negligente que la administración actual endosa. El 2 de septiembre anterior vimos el intento del nuevo PRI de revivir lo que antaño fue el Día del Presidente, en el cual prevalecían irreflexiva y exageradamente los elogios y aplausos hacia el titular del Ejecutivo Federal, donde el objetivo principal de dicha farsa es convencer a la gran mayoría de los mexicanos inconformes de que México está en el rumbo correcto. Es de reconocerse que el teatro y faramalla del que fuimos testigos las y los mexicanos en torno a ese evento es digno de un espectáculo de primer nivel, en el cual se cuidaron todos los detalles que justificaran lo injustificable. Por ello, es que en el mensaje se omitieron y disfrazaron cifras que por sí mismas no son preocupantes y revelan el estado real de la economía nacional. El día hoy, 5 de septiembre, es el momento en el que como legisladores hagamos un análisis detallado y objetivo de los resultados obtenidos por el Ejecutivo Federal en su primer año. En primer lugar, es importante resaltar que la economía mexicana no logra salir del estancamiento de los últimos 15 años. Enrique Peña Nieto, como candidato presidencial, afirmó que en su mandato México sería sinónimo de una economía poderosa y blindada ante las coyunturas que padecen otros países, compromiso que aún no se cumple. Sin embargo, la realidad es otra, derivado del hecho que las proyecciones de crecimiento económico del país para el 2013 han sido ajustadas a la baja, por tanto, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al descender sus estimaciones del 3.5% a 1.8%, como por los grupos financieros, Bancomer calcula que el país crecerá 1.3%, mientras que Banamex dice que estima una tasa del 1.2% al término del presente año. Por lo tanto, es evidente que el país ha presentado una constante desaceleración económica este año. Prueba de esto es la tendencia del ciclo que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la cual revela que en el segundo trimestre de 2013 la economía cayó 0.44% en comparación con los 3 meses anteriores, cuando acumuló una contracción de 0.02%. La anterior situación evidencia la mentira que se ha logrado mantener al país en una estabilidad macroeconómica a pesar de las turbulencias externas. Según organismos internacionales como la CEPAL, México requiere un crecimiento mínimo del 6% anual para tener una economía sólida, cifra de la cual nos encontramos muy por debajo. Cabe denunciar que el raquítico crecimiento proyectado para nuestro país en el 2013 no tiene su origen por fenómenos exógenos, como lo justifica el Ejecutivo Federal, en el primer informe de gobierno, enunciando que el país no crece a los niveles proyectados a causa de la crisis económica que resienten las economías a las que está vinculada comercialmente. Sin embargo, dichas afirmaciones quedan invalidadas si consideramos que Estados Unidos ha retomado un firme crecimiento y Europa presenta una sostenida recuperación de acuerdo con el último reporte de la OCDE. Estados Unidos, Japón y Alemania tendrán un crecimiento anualizado en torno al 2.5% para el tercero y cuarto trimestre del 2013. Lo anterior evidencia que por sí mismos no tenemos rumbo en materia económica, no existe una visión de gobierno, ni mucho menos una estrategia sólida para transformar a México en una de las grandes economías del mundo. No es culpa de los demás, por el contrario, es responsabilidad de la política económica equivocada aplicada en el país y la ineficacia del Ejecutivo Federal, como lo fue la aplicación tardía de los recursos aprobados en el presupuesto de egresos para el presente año. La ineficiencia
de la actual administración no radica en el subejercicio, ya que suponiendo, sin conceder, que actualmente esta casi es inexistente, el error consistió en que los recursos considerados en el presupuesto de egreso se comenzaron a ejecutar con menos prontitud que en años anteriores, situación que implicó directamente que se afectara a las cadenas productivas que dependen de los recursos del presupuesto público, así como indirectamente a toda la economía nacional al verse reducido el flujo de recursos. ¿A quién se le ocurre mover a México si no puede ni tan siquiera ejercer el presupuesto? Sumado a lo anterior, México presenta elevados niveles de informabilidad, mismos que repercuten directamente en la calidad de vida de las y los mexicanos. Si a la fecha no hemos experimentado crecimiento económico, mucho menos podemos presumir el desarrollo económico del que tanto alarde hace el presidente de la República. El crecimiento constante y con mayor capacidad generadora de empleo sigue siendo el punto pendiente más importante que actualmente tenemos en materia económica y para la cual no se ve una estrategia sólida y real para subsanarla. El mal rumbo que lleva nuestro país ha provocado una desaceleración económica y repercutido a su vez una menor generación de empleo. Peña Nieto se ha quedado corto en la instrumentación de políticas que hagan operativa la reforma laboral que tanto impulsó y defendió el año pasado, misma que hasta el momento no ha dinamizado las contrataciones formales, mucho menos ha logrado establecer el programa de contrataciones de jóvenes. Por ello, es que consideramos que la reforma energética que usted propuso impulsar y la posibilidad de gravar con IVA, alimentos y medicinas, solo repercutiría en el deterioro económico del país y de la población más vulnerable. Categóricamente decimos no a la privatización de la renta petrolera nacional y no al IVA en alimentos y medicinas. El primer informe de gobierno deja claro que en el país estamos en crisis de empleo, muy lejos de alcanzar la meta que planteó el Ejecutivo con la reforma laboral al prometer 800,000 empleos, nuevos puestos de trabajo en el 2013. De acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, exceptuando el periodo de crisis económica de 2008-2009, la creación de trabajos formales en 2013 ha sido la más baja en los últimos 6 años, al registrar 300,689 nuevos asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, cifra que dista mucho más de las plasmadas en el primer informe de gobierno. De esta manera, el desempleo en México, que tenía una tasa del 4.47% de la población económicamente activa, en diciembre del 2012 pasó al 5.1% en julio de este año, provocando que el consumo interno en enero a junio cayera el 7.25%. En ese orden de ideas, la única conclusión que obtiene de esto es que efectivamente la reforma laboral impulsada por Peña Nieto el año pasado bien merece ser llamada la Cruzada Nacional contra el Empleo Formal en México. El empleo no crece, el aparato productivo no satisface la demanda de puestos de trabajo y la economía informal sigue creciendo por encima de la economía formal. La distribución de la riqueza sigue siendo desigual, ha fracasado en elevar la capacidad productiva del país y seguimos siendo dependientes de otras economías como la de Estados Unidos, que representan más del 60% de la relación económica internacional de México. Para crear empleos suficientes es indispensable que la economía crezca. Sin embargo, ha decrecido a tal grado que diversos analistas económicos y financieros, nacionales e internacionales, aseveran que el país empieza a entrar en un esquema de recesión. Según el INEGI, la inflación en México se ubicó en el 3.47% en julio de 2013, cifra que coincide con el primer informe de gobierno. Sin embargo, es la tercera tasa más alta entre los países que pertenecen a la OCDE, y el reporte mensual de este organismo internacional detalló que el promedio de inflación de los 34 países miembros fue del 1.9% en el séptimo mes, lo que significa que la tasa de México es casi doble.
Por su parte, la inflación mide el componente de alimentos en México fue del 3.7% durante julio de este año, más alta que el promedio de otros países de la OCDE, que citó en el 2.2%. Hagámonos esta pregunta: ¿realmente México ha crecido en los últimos 9 meses? Las estadísticas reales no mienten. Aún así, los gobiernos priistas siguen aplicando las viejas prácticas, queriendo engañar a las y los mexicanos con cifras falsas, mismas que colocan al país en la antesala mundial, en un lugar de privilegio en su realidad virtual. El problema económico de México se resuelve con visión de Estado a largo plazo y no con mentiras, termino, presidente, y falsos discursos. El primer informe de gobierno es más un deseo del Ejecutivo que un verdadero informe del Estado que guarde el país, dejando claro que los resultados de este gobierno en su primer año de administración son raquíticos y en ciertos temas inexistentes. El país le sigue perteneciendo al oligopolio de empresarios poderosos, a la par de tener una enorme población que vive en la extrema pobreza. Señor presidente, la campaña ha terminado, el tiempo de las promesas y buenas intenciones se acabó. Es tiempo de gobernar y actuar por el desarrollo de México. Es cuanto. Gracias. Gracias, diputada.